Ya, chiquillos, hoy día vamos a hacer, tenemos los dos objetivos que tienen que ver con el mercado, ¿ya? Nosotros en la clase pasada vimos cómo, en este caso, cómo funciona el mercado con todas las imperfecciones que tiene, ¿ya? Y vimos también, aparte de ver los monopolios, oligopolios, vimos también cuando se producen colusiones, ¿ya? Que son mercados, nosotros dijimos que había mercados de funcionamiento perfecto y de funcionamiento imperfecto, ¿ya? Y ahí están todo lo que son los monopolios, los oligopolios, ¿ya? Las colusiones cuando se ponen de acuerdo y manejan el mercado. Y también hablamos del dinero. ¿Se acuerdan que el dinero es el que hace funcionar también porque es un medio de cambio, ¿ya? Es un medio de cambio que nos permite, en este caso, a través de un pago, de pagar el precio de un bien o de un servicio, obtenerlo. Y nosotros vimos que había distintas formas de pago, crédito, en efectivo, eh, hablamos del dinero plástico, que son las tarjetas, las diferenciamos entre débito y crédito, ya las de débito sirven para pagar eh, cash al tiro, ya inmediatamente, y las de crédito no, las de crédito son, tal como lo dice, son para pagar en cuotas, ¿ya? Y ahora vamos, y vimos del dinero también, dinero que en estos momentos, incluso si uno escucha las noticias, el dinero está, las monedas sobre todo están escaseando, ¿ya? Hay muy poca moneda circulando. Entonces, y muchas veces la gente se queja porque no hay monedas, ¿ya? Porque la gente está usando incluso más dinero de tarjeta, está pagando con tarjeta, por la misma situación de pandemia que es menos, podríamos decir, es más higiénico de alguna forma, de cierta forma, usar una tarjeta que estar usando el dinero, ¿ya? Digamos, usando el billete, las monedas, así. Hoy día vamos a ver dentro del mercado cómo funcionan aspectos como el ahorro, ¿ya? Hay difícil ahorrar en algún momento. El endeudamiento y los compromisos, perdón, financieros y la inversión. O sea, los tres temas hoy día, ahorro, endeudamiento, inversión, ¿ya? Entonces, vamos a partir. Eh, dice, cuando hay que administrar un presupuesto, puede ser un presupuesto familiar, un presupuesto de una empresa o el mismo presupuesto del Estado. Dice, muchas veces hay que enfrentar situaciones en que el dinero con que se dispone no alcanza para comprar un bien o un servicio, ¿ya? Es decir, ya sea la familia, ya sea una empresa, el Estado, muchas veces tiene que enfrentar situaciones en que el dinero, la capacidad de pago que tiene no alcanza para pagar un bien o un servicio. Entonces, cuando esto ocurre, tiene dos opciones, ¿ya? Eh, el ahorro, ¿ya? Que implica, yo sé, es difícil en una época en que la situación económica es complicada, tener un margen de ahorro, pero en aquel momento en que no puede hacerlo, o las personas que lo pueden hacer, es importante que lo tengan presente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es el ahorro? Dice, el ahorro corresponde a la acción de guardar recursos para gastos futuros o imprevistos, por medio, entonces, de la disminución de los gastos o de la reserva de parte de los ingresos regulares obtenidos por una persona, empresa o gobierno. Lo explico. Los ahorros sirven fundamentalmente ¿para qué? Para financiar gastos futuros o imprevistos. Normalmente alguien se enferma dentro de la familia, por dar un ejemplo, y a veces uno no contaba, o sea, uno muchas veces dice, ya vamos a guardar este para casos de imprevistos, si alguien se enferma hay que llevarlo al médico, etcétera. Ahora, ¿cómo se hace este ahorro? ¿Ya? Este ahorro se hace disminuyendo los gastos, ¿ya? O reservando una parte de los ingresos, ¿ya? Entonces, hay dos formas. El ahorro se puede disminuir los gastos que uno tiene, ¿ya? En algunos casos se pueden hacer, en otros no, pero disminuir gastos, ¿ya? O dejando una parte de los ingresos reservados, ¿ya? Y esto lo puede hacer tanto una persona, familia, una empresa o el gobierno.
¿ya? Los gobiernos no gastan siempre todo lo que tienen, siempre tienen una reserva, ¿ya? Si no, no podrían enfrentarse gastos imprevistos o gastos futuros. Piensen nomás en un gobierno, cualquiera sea su tendencia política, enfrentarse a esta pandemia, que implicó hartos gastos, ¿ya? Entonces, y no están todos satisfechos, ¿se fija? Entonces, es importante dejar una reserva o bien ahorrar, disminuir los gastos. Dice, si bien ahorrar no es fácil, ya que siempre nuestras necesidades parecen mayores a nuestros ingresos, lo que lleva al endeudamiento, ¿ya? Por lo tanto, aquí, si uno necesariamente tiene que hacer un gasto y no tiene ahorro, ¿qué es lo que va a hacer? Va a endeudarse, ¿ya? Si un gasto muy urgente, muy necesario, sobre todo en cuestiones de salud, ¿ya? O en cuestiones, por ejemplo, para satisfacer necesidades básicas, a lo mejor la alimentación, o a lo mejor pagar las cuentas básicas que muchas veces se van juntando mes a mes, ¿ya? Entonces, Perfecto. eh, en este caso es importante Am, eh, pensar en eso. Dígame. por ejemplo, si una persona estuviera endeudada, por ejemplo, que no tenga de las cosas como de alimentación o cuentas, por ejemplo, si esté endeudada, por ejemplo, de algún crédito de banco o de alguna tarjeta de crédito, ¿también se Ujú. multiplicaría al ahorro de la deuda? En el caso del está endeudada la persona, ahí tiene que pagar. Déjame una cosa. Tiene que, ahí tiene que pagar, pero una deuda eh, no es un ahorro, es deuda, ¿ya? ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que se aconseja siempre? Que uno no se endeude más de lo que puede pagar, porque si no va a ser imposible que lo pagues. Y vas a ir, como en Chile se dice, bicicleteando la deuda, es decir, ahí corriéndola, y va aumentando y va aumentando. Y llega un momento en que aquí en Chile te da la opción de declarar quiebra, ¿ya? Hay una figura que te da la opción de declarar la quiebra, pero tienes que documentar esa quiebra, no es llegar y decir, no, ya yo me declaro en quiebra, no, hay que documentar las cosas. Ahora, ¿qué sugerencias se hacen? Dice, al comprar más barato, priorizar lo necesario, ¿ya? Y ser más austeros aumenta la capacidad de ahorro, ¿ya? Ahora, uno normalmente tiene que ser más ordenado a lo mejor en las cuentas y ahorrar en lo que se puede. Por ejemplo, ahorrar, ahora en Chile no existe, no venden, por ejemplo, antes se decía ya ahorre la cuenta de la luz, eh, compre ampolletas, digamos, no de las tradicionales que habían antes. Ahora son todas estas económicas que te permiten ahorrar energía. Los artefactos eléctricos también vienen con una clasificación en que también permite que uno pueda comprar un artefacto que ahorre energía, ¿ya? El agua también es un elemento bien importante, sobre todo en tiempos de sequía, ya que todavía está así. Por lo tanto, uno puede ir ahorrando en algunas cosas. Ahora, priorizar lo necesario. Si uno muchas veces compra y uno se hace la pregunta, ¿es realmente necesario? ¿Necesito comprarlo? Entonces, priorizar lo necesario, ¿ya? Entonces, ahí uno sí, pues, hay que ser ordenado y tener a lo mejor una capacidad, una fuerza de voluntad en que uno diga, "Uy, yo quiero comprarme un chaleco, no sé, por decir cualquier cosa, y uno tiene un montón de chalecos. ¿Era necesario? Uno puede decir, no, no porque tengo, pero uno eso no lo puede hacer con los alimentos, por ejemplo, los alimentos hay que comprarlos. No sé, según el orden de la familia, lo compran mensualmente, lo compran semanalmente, como funcione una familia. Una empresa lo mismo, ¿se fijan? Ahora, el ahorro puede ser, como dijimos, desde el punto de vista de que uno gasta menos y de otro punto de vista en que uno parte de los ingresos los reserva. Ahora, este dinero reservado muchas veces en la casa no es una buena opción porque uno lo tiene ahí, sabe que lo tiene ahí y puede empezar a usarlo, ¿ya? Sin embargo, hay instituciones financieras que le permiten a uno guardar estos ahorros.
¿ya? O está la opción de guardarlo uno mismo, pero es un poco más riesgosa, pero hay instituciones que le permiten a uno guardar este ahorro, ¿ya? Ahora, es difícil cuando uno muchas veces tiene ingresos justos, ¿ya? O sea, uno hace dibujos prácticamente para poder financiar todos los gastos. Y si eso no ocurre, uno muchas veces porque requiere de algo, tiene que endeudarse, ¿ya? Ahora, eh, existe, eso es en cuanto al ahorro. La otra opción es el endeudamiento, que implica un compromiso financiero, ¿ya? Si yo, endeudarse significa que en una persona, una empresa, el Estado, tienen un compromiso que deben cumplir en lo posible, porque uno muchas veces dice, en el caso de las familias, los estados también muchas veces dicen, no, yo no puedo pagar esto, porque uno paga los intereses, paga un montón de cosas que ahí las vamos a explicar, ¿ya? Entonces, dice, si se debe hacer un gasto mayor al ingreso mensual y a los ahorros acumulados, podemos adquirir un compromiso financiero. Es decir, si necesito adquirir algo o pagar algo, que no me alcanza con los ingresos que tengo y tampoco me alcanza con los ahorros acumulados, ahí uno adquiere un compromiso, ¿ya? Y tanto las personas, las familias, las empresas, los gobiernos pueden solicitar préstamos o créditos, ¿ya? Los cuales pueden ser diferentes según el uso y el tiempo en el que se espera pagar, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de las familias pueden acceder, o las personas acceden a, por ejemplo, hay créditos que son los créditos hipotecarios, ya que son para financiar una vivienda, que ahí es necesario que uno se endeude porque uno no va a poder pagar una vivienda con los ingresos que uno tiene, a menos que obviamente uno sea multimillonario. Nosotros no, en general no estamos hablando de multimillonarios, ¿cierto? Y también están los créditos automotrices, ya como lo dice, para adquirir, en este caso, un vehículo, y los créditos de consumo en general en que uno los adquiere y uno, digamos, los utiliza para financiar aquello que uno necesita, ¿ya? Entonces, pero tanto las empresas, los gobiernos también pueden solicitar créditos. De hecho, los países solicitan créditos a entidades internacionales, ¿ya? Ahora, ¿qué se debe tomar en cuenta antes de endeudarse? La tasa de interés. Acuérdense que uno pide una cantidad, pero devuelve más de esa cantidad. ¿Ya? Si uno suma, uno pide normalmente en cuotas. ¿Ya? Si yo pido una cantidad, me van a decir ya en las cuotas, yo voy a decir ya, yo lo quiero en 24 cuotas, por decir algún ejemplo. Si yo sumo las cuotas, cada una, si la sumo, el total va a ser más de lo que yo pedí. ¿Ya? Dice, tasa de interés es el monto que el deudor, o sea, el que debe, deberá pagar a quien le presta el dinero, ¿ya? Y esas son las tasas de interés que pueden ir variando, ya varían eh, según, porque los bancos clasifican a la persona, clasifican a la empresa, a los gobiernos, las entidades internacionales, a los gobiernos según si son de riesgo o no, ¿ya? Si uno tiene un historial de que no paga, es más difícil, o te van a poner una tasa más alta. Si uno tiene un historial financiero de que sí ha cumplido, a lo mejor ahí te ven la edad, ven todas las situaciones, ¿eh? No llegaría prestando más, ya no es igual para todos. Y está lo que se llama la CAE, que es distinto de otras siglas que también es igual. En este caso significa carga anual equivalente, que corresponde al valor total del crédito, incluyendo seguros, intereses, impuestos, entre otros, ¿ya? Es decir, todo el valor del crédito. Porque cuando uno pide un crédito también le aplican seguros, por ejemplo, el seguro de desgravamen, ¿ya? ¿Qué significa el seguro de desgravamen? Que, por ejemplo, yo pido un préstamo, si yo fallezco, el crédito queda pagado. Es un seguro de desgravamen. Ya no se lo van a cobrar ni a mi familia, ni a nadie de eso. ¿Ya? Ese es uno de los seguros que normalmente a uno le aplican cuando uno pide un crédito. ¿Ya? Los impuestos ya que se pagan también al Estado por pagar, por pedir estos créditos. Entonces el CAE es todo, la carga anual equivalente. Y dice, hay otro también, la tasa de interés máxima convencional,
Dice, estipula el máximo que pueden alcanzar las tasas de interés, la cual es fijada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. ¿Ya? Hablamos de la tasa de interés. Entonces, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras fija una tasa máxima para que no se disparen y los bancos vayan a cobrar una altísima tasa, sino que ellos fijan el máximo que puede alcanzar la tasa de interés. ¿Ya? Entonces tenemos tasa de interés, la carga anual equivalente, cuando uno pide en este caso, un crédito. Y la tasa de interés máxima convencional para que, en este caso, los bancos, las instituciones financieras, en general, que hacen estos préstamos, no superen esta tasa de interés. ¿Ya? Entonces ahí es una parte que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras establece un control. ¿Ya? No lo deja libre nomás el interés. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros hablábamos de ahorro, también podemos hablar de inversión. Y hay algunos elementos o instrumentos financieros que nos permiten proteger en cierta forma ese dinero. ¿Ya? Dice, ¿para qué? Para enfrentar posibles gastos en el futuro. También decíamos gastos imprevistos. ¿Ya? Y dice, existen mecanismos que permiten proteger este dinero, como el ahorro previsional obligatorio en caso de tener un contrato de trabajo, o bien mediante una cuenta de ahorro o un depósito a plazo, entre otros. ¿Ya? Recuerden que el ahorro previsional obligatorio es, en el caso de la gente que tenemos un contrato, nos descuentan un porcentaje de los ingresos y ese va a ese ahorro previsional obligatorio. ¿Quién lo administra? Las AFP. ¿Ya? Pero hay otras formas de ahorro que están establecidas en lo que sería una cuenta de ahorro, un depósito a plazo, entre otros. ¿Ya? Y aquí tenemos, están las cuentas de ahorro, que todos sabemos que uno las abre en un banco y va a ir depositando. Los depósitos a plazo, en que también uno hace un depósito y este le va a rentar según lo que uno diga, por ejemplo, 30 días, 60 días. ¿Ya? El ahorro previsional obligatorio, que eso en general la gente que tenemos contrato y somos trabajadores dependientes, lo tenemos la obligación de hacerlo. ¿Ya? Los independientes también. También se estableció que era una persona que trabaja sola, por ejemplo, tiene una empresa, también debiera hacer este ahorro previsional. Se fue postergando eso, pero se llegó un momento en que también tenían que hacer este ahorro. Y también Pero, existe el ahorro previsional voluntario. Como lo dice ahí, es profe, voluntario. Dígame. por ejemplo, las desventajas de, por ejemplo, de ser tu propio dueño, tu propio Jefe. negocio. Jefe. Por ejemplo, no te puedes enfermar, por ejemplo, con consecuencias que no te puedes enfermar, te puedes, que ventaja que puedes, tienes el tiempo Mm, para ti. mm, Pero, por ejemplo, cuando tú estás enfermo, no te cubre como el seguro, no te cubre como el seguro del trabajo, no te cubre. Debería cubrirse por el trabajo independiente, debería agregarse en el seguro del trabajo, el trabajo Es independiente. es que es Debería de esos son, sí, esas son cosas que también se han planteado, han escuchado hablar de reformas previsionales, reformas de la atención en salud, etcétera. En el caso de enfermarse, nosotros tenemos dos opciones en Chile. O estamos en FONASA, que es público, Fondo Nacional de Salud, o estamos en una ISAPRE, ¿ya? Entonces ahí también hay que pagar. Todos los meses se te hace un descuento que va al FONASA o a la ISAPRE, y a veces a algunas personas le hacen más del descuento del 7%, ¿ya? Porque firman planes en que atienden a toda la familia, entonces le agregan adicionales, ¿te fijas? Entonces, también debiera ser una situación en que una persona tuviera el acceso, en este caso, a la salud pública sin que tenga que estar uno acreditando que es del FONASA, ¿ya? ¿Te fijas? Que el FONASA no atiende a todo, ¿ya? Ahora, aparte del ahorro también está la inversión, que uno si tiene recursos puede invertir, ¿ya? Y la inversión, ¿qué es lo que uno dice? Ya, yo voy a invertir, pero voy a invertir para obtener, en este caso, ganancias, ¿cierto? ¿Y cuáles son instrumentos financieros? Por ejemplo, están los fondos mutuos, ¿ya? Las acciones de la bolsa,
la compra de moneda extranjera, ya alguien compra dólares y los guarda ahí, el ahorro provisional voluntario. También es una forma de invertir, ¿ya? En este caso, ¿sí? Eh, y que algunas personas que, como les digo, tienen la capacidad de ahorro o bien tienen en un momento dado, pueden acceder a una cantidad importante de dinero, no muchos son previsores y no la gastan ahí en todo lo que necesitan, sino que dejan una parte para invertir. Y ahí uno tiene que informarse qué pasa con los fondos mutuos, qué pasa con las acciones. Uno muchas veces tiene que aprender. Ya uno busca la información y tiene que aprender. A lo mejor comprar dólares, a algunos les resulta, porque hay mucha gente que sí compra moneda extranjera, ¿ya? Y también saca un ahorro previsional voluntario, ¿ya? Ahora, ¿qué beneficios y riesgos tiene esto? Los beneficios es que uno dispone de ahorro o de un colchón, dicen algunos, en que uno se siente protegido, ¿ya? Con el fin de enfrentar la vejez, porque todos vamos a llegar a ser más viejos, y otras eventualidades imprevistas, las enfermedades, el quedar cesante, ¿ya? Que son problemas bien importantes y que uno tiene que enfrentarlo o por lo menos tratar de enfrentarlo de manera digna, ¿ya? Porque más se enferma uno si uno no siente que tiene ni un respaldo, ¿ya? Ni de nadie, porque uno no, a lo mejor no tuvo la capacidad de ahorro porque no pudo hacerlo. ¿Dije? Entonces, si uno puede, muchas veces tiene que tratar de hacerlo. Ahora, los riesgos. Dice, hay que tener en cuenta que el dinero ahorrado por mucho tiempo corre el riesgo de ir perdiendo su valor por la inflación. ¿Ya? Recuerden que uno coloca su dinero en una institución financiera y esta institución financiera la va utilizando, la va invirtiendo. ¿Ya? Existen, acuérdense, los bancos, las cooperativas también existen como que le permiten a uno ahorrar. Ahora, cuando se invierte es importante considerar la solidez financiera de la institución donde se invirtió, la estabilidad del país, el plazo de inversión, entre otros. O sea, si uno va a invertir, también tiene que ver en qué institución uno va a invertir, ver la situación del país, ¿ya? La situación en Chile, la situación política, la situación económica, el tiempo en que invertí. O sea, hay que informarse, ¿ya? ¿Y qué consideración hay que tener para el ahorro y la inversión? Analizar aspectos como la edad. ¿Ya? Es distinto cuando uno ya tiene, no sé, pues 60 o más, a que tenga 30, en qué va a invertir, por ejemplo, uno a veces uno invierte en fondos más riesgosos en el caso de que uno sea más joven porque tiene más tiempo para recuperarse. ¿Ya? El tipo de trabajo, la situación familiar que uno tenga. Si uno tiene, por ejemplo, un enfermo que requiere de mucha atención, mucha ocupación de recursos, es difícil que pueda ahorrar, menos invertir. Tener claro para qué son los ahorros, los objetivos, para qué estoy ahorrando, para qué estoy invirtiendo. Uno puede decir, ya, yo voy a invertir para mejorar mi pensión, mi futura pensión. No, yo voy a invertir porque tengo que comprarme una vivienda. Ya, ese es mi objetivo, por decirles algo. El contexto económico del país. ¿En qué situación económica está el país? ¿Ya? Evaluar el riesgo y los beneficios de los diversos instrumentos, porque no todos son iguales. ¿Ya? Diversificar los mecanismos de ahorro e inversión. En chileno eso sería no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿ya? Sino invertir todo en una sola institución, en un solo mecanismo, sino que diversificar. ¿Ya? Siempre te aconsejan eso la gente que está de eso. Ahora, los fondos mutuos. Yo puse aquí una imagen de qué es lo que es un fondo mutuo. ¿Ya? Entonces, la gente, ¿qué es lo que hace? Invierte una cantidad de recursos y mientras mayor inversión, mayor sea la cantidad de cuotas que se establecen en este fondo. ¿Ya? El fondo se divide en las cuotas y hay un administrador de estos fondos. ¿Y dónde invierten? Porque lo tiene que administrar en acciones, en bonos, en depósitos bancarios, etcétera. Hay gente que estudia todo esto. Para uno es más difícil porque uno trabaja en otras cosas, tiene otras actividades. Entonces, hay gente dedicada a eso, a estar estudiando eso. Los asesores financieros, entonces, se manejan bien todo lo que pasa en la bolsa la bolsa de valores, con las acciones, si suben o bajan de precio, qué pasa con los bonos, qué pasa con los depósitos bancarios, ¿ya? Todo ello es su trabajo, me informan de eso, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con la deuda? Nosotros vemos aquí, encontré este gráfico de la deuda de los hogares en Chile. La fuente es el Banco Central
en que la gente, aquí el gráfico indica el porcentaje del ingreso que queda, digamos, en que la gente se endeuda muchas veces, ¿ya? Que es bastante alto, ¿ya? Mucho, muy alto. La gente se endeuda, eh, digamos, mucho más de lo que puede pagar, ¿ya? Y, y adquiere muchas veces crédito en distintas instituciones. Por eso muchas veces se le ofrecen a la persona juntar toda la deuda y en una sola institución, como ordenar un poco la cosa, ¿ya? Y el endeudamiento de los sectores más pobres, que esto es grave, ¿ya? Donde las regiones donde más crédito se pide sería Arica, Antofagasta, O'Higgins, y donde menos crédito se pide sería el Biobío y la Araucanía, ¿ya? Ahora, esto, mire, el 78% de las familias vulnerables está endeudada. ¿Y dónde está endeudada? En las casas comerciales, se endeuda con familiares, con amigos, ¿ya? Entonces, es bien fuerte. ¿Por qué? Porque alrededor de un 60% del ingreso mensual se dedica a pagar deudas. Ejemplo, si reciben 70.000 pesos al mes, pagan 40.000 pesos en deuda, ¿ya? Y esto para una familia que tiene menos recursos es más complicado, ¿ya? Porque tiene que estar ahí dedicándose a pagar deuda prácticamente, ¿ya? Y esto es de la Fundación Sol, que tiene que ver con la deuda amorosa, es decir, la gente que tiene deuda y que no la está pagando o no la puede pagar, ¿ya? Esos son los morosos. Y la mora es que uno no está pagando. Entonces aquí la fuente está Equifax, eh, en que uno lo pasan a, cuando uno debe, uno queda en unos registros, ¿ya? En que está como moroso, como deudor. Entonces, si tú estás moroso, deudor, no te prestan, no te dan más crédito, hasta que uno limpie su antecedente y pague, ¿ya? ¿Y dónde está la mayor morosidad? En el retail, ¿ya? El retail, nosotros sabemos que son las grandes tiendas, los grandes supermercados, etcétera. El 41% de la deuda morosa está en el retail y el resto está en los bancos, ¿ya? Entonces, eso es la mayor cantidad de deuda y después le siguen, en este caso, las instituciones financieras y de seguro y los servicios administrativos y de apoyo, ¿ya? Y otras deudas son por enseñanza, acuérdense que hay colegios que son pagados, ¿ya? Eh, particulares pagados, ¿ya? El comercio en general, la salud, etcétera, ¿ya? Pero el mayor deuda está en el retail, seguido por los bancos. Ahí están los mayores, los morosos. El Equifax es lo que antes se llamaba DICOM, ¿ya? Primero lo pasaban al DICOM. Y aquí está entonces en lo que tiene que ver con información sobre deuda, ahorro, ingresos, ¿ya? El 5% de los chilenos tiene una posibilidad de ahorrar y más del 70%, como lo veíamos, está endeudado, ¿sí? Entonces, ahí está el mapa y la proporción, ¿ya? Una parte de Chile entonces puede ahorrar, el resto está endeudado, ¿sí? Entonces ahí también es bien importante. eh, Así que, y lo más grave es que la gente se endeuda más de lo que puede pagar, ¿ya? Porque le da crédito a una institución, otra también le da crédito y así. Entonces, eh, eh, es grave esto porque la gente se empieza a enfermar también porque no puede pagar, porque no puede enfrentar los gastos, etcétera. Entonces uno tiene que ahí ordenarse, no queda otra cosa, ¿ya? Dice, aquí dice, para una salud financiera mejor. Dice, la suma de las cuotas no debe superar el 33% de los ingresos del mes, es decir, un tercio, ¿ya? La suma de todas las deudas. Ese es un consejo para una mejor salud financiera. Dice, el total de sus deudas de consumo no debe sumar más de 8 veces su sueldo. ¿Ya? El total de sus deudas de consumo no debe superar más de 8 veces su sueldo. Infórmese sobre el CAE del crédito, ya lo que decíamos delante, el costo anual equivalente. ¿Cuál es el CAE del crédito? No utilice préstamos para llegar a fin de mes, ¿ya? Esos avances que muchas veces dan las tiendas, que la gente va y sale muy caro el interés, uno paga mucho más de lo que pidió.
Entonces no utilice préstamos para llegar a fin de mes. Evite endeudarse para pagar otras deudas. Esto es cuando yo dije bicicletear, o sea, yo me endeudo, pago una y así voy, digamos, pagando unas cosas, me endeudo, pago otra y así. En chileno eso, bicicletear una deuda, ¿ya? Analice si puede aplazar la compra y ahorrar el dinero. O sea, pensar, ¿lo necesito, no lo necesito? ¿Es prioritario o no es prioritario el motivo por el cual me voy a endeudar? ¿Ya? Y recurra solamente a entidades financieras autorizadas. Ya existe lo que se llaman los prestamistas, que uno dice, pero no existen, son personas que prestan dinero de manera no están autorizadas, son de manera ilegal, pero le van a cobrar, le van a hacer firmar documentos que los van a hacer válidos, ¿ya? Y se van a endeudar, ¿ya? Entonces, aquí son, digamos, algunos que yo encontré, algunos consejos, digamos, para una mejor educación y salud financiera. Ya, chiquillos. Dejamos de compartir. Y aquí, fundamentalmente, tiene que ver, entonces, todo esto con lo que se llama la educación